Muy bien, mis hermanos, yo quisiera que usted me acompañara con una lectura que se encuentra en el Salmo 78. Dice así, Salmo 78, verso 70 en adelante. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y esta parte es muy importante. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. En esta porción se hace alusión de cómo fue la actividad de David sobre Israel, el pueblo de Dios. Y bueno, cuando nosotros leemos las Escrituras, precisamente es para aplicarlas a nuestras vidas. Es para ver en qué forma nosotros nos tenemos que esforzar para que esto se acople a nuestra existencia, porque este es el propósito precisamente. No solamente oír y olvidar, sino que oír para hacer, oír para practicar. Muy bien, aquí nosotros encontramos un detalle muy interesante y es que a David se le habían hecho muchas promesas. Usted sabe, se le había dicho que él iba a estar al frente de ese pueblo, ¿no? El pueblo de Israel era una nación muy grande, había mucha gente y desde que él era un jovencito todas estas promesas se le empezaron a hacer a él. Así es que él iba creciendo y conforme el tiempo pasaba, él iba guardando en su corazón, esperando, expectante, el momento aquel en el que Dios iba a hacer realidad todo aquello que se le había cumplido. Era para él la realización de su vida, dar inicio a aquel periodo en el cual estas cosas iban a pasar. Considero que de igual forma, hermanos, el día de hoy todos nosotros estamos con expectativas frente a este año que comienza, porque este es un nuevo periodo, ¿no? Un nuevo periodo que hay que verlo con optimismo, hay que verlo con esperanza, un nuevo periodo en el cual seguramente, porque así lo dice la palabra, el Señor va a hacer en nuestras vidas muchas cosas. Sí, sus propósitos en nuestra vida, hermano, se van a estar cumpliendo. Se va a estar tejiendo todo aquel maravilloso plan y nosotros tenemos que estar listos para poder acoplarnos, para poder entrar, para poder experimentarlo. ¿Sabe una cosa? Para no echarlo a perder, para ser parte de eso tan grande que el Señor tiene para nosotros, a partir de estos días, de este año, hermano, que ya arrancó, que ya inició. Aquí las Escrituras dicen que igualmente David estaba expectante, estaba esperando que Dios hiciera aquello en su vida, pero entonces vino David, hizo algo. David se aplicó y David comenzó a tener contacto, ¿sabe una cosa? Con el rebaño del Señor. En este caso con las ovejas, porque ahí él iba a aprender, él iba a ser formado, ahí él iba a recibir aquella experiencia. Y literalmente el verso 70, como usted lo leyó, dice, el Señor había elegido a David su siervo, dice, y lo tomó, dice, de las majadas de las ovejas. De tras las paridas, dice, lo trajo para que apacentase, dice, a su pueblo. Cuando dice esto, está describiendo que David estaba ocupado en el rebaño del Señor y estaba ocupado en las tareas más preeminentes, donde urgía más su actividad, su apoyo, su colaboración. No hay lugar donde se necesite más ayuda, más delicadeza, más atención, más esmero que el lugar donde están naciendo los corderitos. Y precisamente ese fue el lugar que escogió David como centro de operaciones, el lugar donde se requería, ¿sabe qué? El mayor sacrificio, la mayor entrega, porque ahí hay que estar atento en todo momento. Y ahí estaba David. Y vea este detalle. Ocupado en los asuntos del rebaño, fue que el Señor lo llama. Esta es una aplicación, hermano. Si usted lo quiere ver figurada, emblemática para nuestras vidas, pero es muy importante que todos nosotros pongamos atención a este detalle, porque ocupados en los quehaceres del rebaño, el Señor nos quiere encontrar. ¿Sabe para qué? Para hacernos el llamado, para poner en nuestras manos aquello que por tanto tiempo hemos acariciado y que Él ha prometido a nuestras vidas. Y esta fue la experiencia de David. Y no veo por qué no deba ni pueda ser la experiencia nuestra. Hermano, ponte a trabajar en la obra del Señor. Sí, ponte a funcionar en la obra del ministerio. Pero usted dirá, hermano, pero si es que en la iglesia solo usted predica. Es que en la iglesia no se necesita solamente alguien que predique.
Necesitamos el concurso, la colaboración, la participación de todo el cuerpo, hermanos, de todos, que todos colaboremos, que todos contribuyamos y cada quien lo podremos hacer de una o de otra forma. Se necesita alguien que abre por el micrófono, que esté preparado con una enseñanza, que tenga el don de enseñanza, que Dios le haya llamado para eso, pero también necesitamos personas que ayuden a que exista el micrófono, que exista el pedestal para que el micrófono se pueda colocar. Hermanos, en este tiempo necesitamos eso, y es cuando nosotros estamos precisamente en esta actividad, cuando estamos dando la medida que el Señor chequea para decirle, Señor, estamos listos para que hagas tú en nuestras vidas lo que tú quieres hacer. La palabra de Dios dice que Él es galardoneador de los que le buscan. Dice que Dios honra, hermano, a los que le honran. Es muy importante, por lo tanto, entonces, porque este momento es una demostración de nuestro apego, de nuestra entrega, de la atención que nosotros ponemos a los planes de Dios y a las cosas de Él para nosotros. El pasaje que estamos estudiando sigue y le leo, dice, los apacentó. Muy atento con estas expresiones, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. De una forma extraordinaria, y lo digo muy bella, hermano, en este pasaje pone de manifiesto y se expresan dos términos que a lo largo de la Biblia los vamos a encontrar. Yo quiero decirle que este texto, el Salmo 78, fue escrito más o menos 1000 años antes de Cristo. Y 1000 años después, cuando estuvo el Señor en su ministerio en San Juan capítulo 21, del verso 15 al 16, los términos estos se vuelven a usar, es decir, se usaban durante todo ese periodo de tiempo y antes y después también. Y son estos términos que están aquí que usted debe de identificar. Voy a volver a leer, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó, dice, con la pericia de sus manos. Aquí se utilizan estos dos términos. El primero es apacentar y el segundo es pastorear. Pues bien, en el Evangelio según San Juan, me traslado para allá, en el capítulo 21, precisamente en el verso 15, el Señor se dirige a Pedro, ¿recuerda usted? Pedro pues había negado al Señor, ¿no? Pedro había dado muestras no solo de cobardía, sino que de ser un hombre con doblez, con falta de templanza, todas esas cosas. Así es que Pedro estaba como muy triste, estaba decaído, estaba necesitado de que se le restaurara. Y en el capítulo 21 aparece el Señor dirigiéndose de forma específica a Pedro en un diálogo maravilloso que recoge los versos 15 y 16 del capítulo 21. Dice, cuando pues hubieron comido, dice, entonces Jesús le dice a Pedro, Simón, le dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta del Señor es, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Las palabras de Cristo fueron entonces, pastorea mis ovejas. Aquí tenemos estos dos términos. Primero el Señor le dice, apacienta mis corderos, y luego le dice, pastorea mis ovejas. Con lo que entonces tenemos que en el Salmo 78 y en Juan 21 se utiliza el término apacentar y el término pastorear. Quiero comentarle algo sobre qué es pastorear el rebaño del Señor. El pastoreo es cuando el pastor llega con el rebaño y atiende, óigame bien, las necesidades específicas del rebaño. Por supuesto, el rebaño tiene necesidades colectivas, pero también tiene necesidades individuales. Y es el momento, cuando él pastorea, que llama a una por una a las ovejas, que se presenten delante de él. Y luego que las tiene, entonces preciosas manos del pastor se aplican a curar y sanar la necesidad de cada oveja. A veces la oveja necesita que se le esquile, que se le quite esa lana que tiene de más, que le he comentado en otros momentos, que si no se hiciera eso, la oveja muere de calor, porque
Su cuerpecito no soportaría el calor que produce tanta lana. Además, la lana se les tiene que quitar porque van ellos acarreando y arrastrando maleza, suciedad, heces de la misma oveja o de otras ovejas, lodo, qué sé yo, y necesita que se le esquile. Las ovejitas, hermanos, se les forman nidos de moscas aquí en la cabeza. Y entonces el pastor tiene que llegar y ungir la cabecita de la oveja para que esos nidos de moscas se pudran, que pueden causarle un daño, ¿sabe una cosa? Sean eliminados. Pero eso lo hace con el aceite que el pastor unge la cabecita de la oveja. Además de eso, la mira a sus ojos y la llama por su nombre. Además de eso, juguetea con ella. O si tiene una herida, una lastimadura, si su peso corresponde a la edad, todo eso lo mira el pastor cuando él hace la actividad de pastoreo. Pero todo esto tan lindo, tan precioso, tiene una aplicación a nuestra vida y es cuando el Señor viene a nuestras vidas, sabe una cosa, a suplir, a sanar, a librar, a proveer, porque ¿cuáles son las necesidades suyas? Oh, yo no las sé en específico, ¿verdad? Pero el Señor que lo sabe todo, Él sabrá qué es lo que usted necesita y usted necesita ser pastoreado. Dejemos eso ahí con ese concepto. Pastorear, eso es lo que significa pastorear. Cuando el pastor llega y se dedica a hacer la actividad de suplir, de satisfacer la necesidad específica. Y nosotros tenemos necesidad de eso, hermanos, que Él llegue a nuestra vida a hacer ese tipo de actividad. Con todo ese detalle, hermano, que solo Él puede hacer. Con ese poder maravilloso de sus manos gloriosas, hermano, que son incomparables. Pues bien, le comento esto. Antes de que el pastor pueda hacer esta actividad de pastorear, él tiene que hacer la actividad previa que hemos visto, que es apacentar. No puede haber pastoreo si no hay apacentamiento. Por eso es que en Juan 21 usted ve que el Señor le dice primero a Pedro, apacienta mis corderos, y después le dice, pastorea mis ovejas. En ese mismo orden, también en el Salmo 78, usted leyó conmigo la parte en la que el Señor describe y dice que David, dice, apacentó conforme a la integridad de su corazón a Israel, y luego dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Vamos ahora al Salmo 78, porque aquí cuando habla de pastorear dice que lo hizo, óigame, pero agrega con la pericia de sus manos. Cuando aquí habla de pericia, interesante, ¿no? Que aparezca esta palabra aquí. Pericia, yo le diría algún sinónimo de pericia para que podamos entender mejor esto. Dominio, maestría, eso significa pericia. Esto quiere decir que el que va a atender tus necesidades no es un inexperto, no es un neófito, no es alguien que como los filósofos, ¿no? Que como los sociólogos, que como los psicólogos, que como los políticos, el día de hoy están haciendo ensayos a ver cómo les va con las realidades, necesidades de tu vida. No, aquí está diciendo, el Señor va a pastorear nuestras vidas conforme dice a la pericia de sus manos. No olvide que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Tengamos presente lo que dice la Escritura, que sus manos hieren, pero que también sus manos curan. Tengamos presente su promesa que dice que de mi mano, dice el Señor, no me han arrebatado ninguna oveja. Las que el Señor puso en mis manos son inarrebatables. Nadie les puede poner la mano encima. Estar en las manos del Señor implica un trato de atención para necesidades con perfección. Es decir, el que nunca ha hecho nada malo ni jamás se ha equivocado, el que todo lo ha hecho bien siempre, Él está aplicando su pericia, su sabiduría, su conocimiento, su dominio, su maestría a los asuntos de tu vida. No estás en las manos de un inexperto, sino que estás en las manos de aquel que lo domina y lo controla todo. Eso es bien importante. Por eso es supremamente importante que nosotros, ¿sabe una cosa? Seamos pastoreados por el Señor. Importantísimo. En Cantar de Cantares, en el capítulo 7, me parece, y sí, así es, capítulo 7, verso 2,
se habla acerca de la amada. Y cuando se describe a la amada, el amado la empieza a alabar porque cómo es de bella, toda su talla, su silueta, su estructura, todas las partes de ella son hermosas. Y llega una parte en el verso 2 del capítulo 7 donde dice, obra, oiga, obra de excelente maestro. Así es que hay maestría, hay dominio, hay control, hay pericia en el asunto de tratar las cosas que atañen a tu vida, porque no las trata un inexperto, ni un neófito, ni alguien que no sabe qué hacer, o alguien que está haciendo experimentos, sino que las está tratando el Señor de la gloria. Y eso es algo que es consolador. Eso es algo, hermanos, que debe de consolar y fortalecer nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Escogí hablarle antes del pastoreo, que es todo esto lo que he mencionado, porque antes de ser pastoreados, nosotros necesitamos ser apacentados. Y no hay pastoreo si no hay apacentamiento. Y usted se preguntará, ¿no? Obvio, ¿qué es eso del apacentamiento? Pues esta es la parte medular de esta enseñanza. Apacentar es cuando el pastor alimenta al rebaño. Es cuando el pastor da de comer al rebaño. Y tiene ciertas características muy peculiares y muy interesantes. La primera de ellas es que la oveja no escoge el pasto que va a comer. Es el pastor el que la escoge, el que escoge el pasto, porque solamente él sabe qué tipo de nutrientes necesita la oveja para ser alimentada, para ser fortalecida, para que ello le pueda llevar a niveles de descanso y de quietud, porque eso es lo que el pastor necesita para poner sus preciosas manos sobre la oveja y poderla pastorear. Si la oveja no experimenta esos niveles de quietud y de descanso, no se puede. Simplemente la oveja rehuye, la oveja no permite que las gloriosas manos del pastor sean puestas sobre ella. Tenemos la experiencia de un hermano que fue pastor de ovejas en el plano natural. Y después, fíjese usted, por los propósitos tan gloriosos de Dios, fue pastor de una congregación. Y él cuenta, él hizo un libro que se llama el Salmo 23, donde él habla de la actividad de un pastor con las ovejas. Cuenta de que cuando él era pastor de ovejitas, él llegaba al rebaño a pastorear las ovejas. Es decir, que quería tener un contacto directo, individual, con cada una de las ovejas para darles lo que necesitaban. Y resulta que encontraba ovejitas, fíjese usted, que estaban peleando con las otras, acorneándolas, ¿verdad? Porque ya a los 3 años ya le sale cornamenta a las ovejas, estaban peleando con otras. Otra por allá, ¿sabe una cosa? Aislada, lejos de todas, aislada por allá, así, errante. Y entonces el pastor, pues conocedor, sabía qué era lo que pasaba. Lo que pasaba es que no se habían alimentado correctamente. Aquella ovejita que se aleja, que se separa del rebaño, que no quiere formar parte del núcleo de las ovejas, es aquella oveja que no ha comido. Y también hay aquella que desafía y está peleando con todas las demás. En su cabecita está ocurriendo algo malo y es porque a la oveja le falta comer. Y también hay otra que se pone desafiante y no acude al llamado del pastor y lo está retando. Y también es otra que no ha comido. Porque cuando las ovejas han comido, tal como lo dice el Salmo 23, hermano, por eso es linda la palabra de Dios, que ella se confirma y se corrobora en cada página. Dice, le recuerdo cómo dice el verso 2 del Salmo 23, dice, oiga, en lugares de delicados pastos, dice, me harás descansar. Y aquí está aludiendo a la oveja después de que ha sido apacentada. Dice, en lugares de delicados pastos, dice, me harás descansar. Y luego dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. El pastoreo viene después del apacentamiento. Y apacentar quiere decir llevar a la oveja a que pueda comer para que pueda reposar, para que pueda descansar. ¿Recuerda usted aquel hermoso pasaje que dice, en reposo, pueblo mío, dice, en reposo y en descanso, dice, seréis salvos? Oh, hermanos, qué ciertísimo es, ¿no? Porque precisamente el reposo y el descanso llega a nuestra vida cuando nosotros, hermano, hemos sido apacentados, cuando hemos sido nutridos por el pasto que viene de parte del Señor, no por aquel que nosotros escogemos. Nosotros quisiéramos a veces, hermano, una plática motivacional. Hay gente que a eso se dedica los domingos, ¿no? A hablar de motivación.
O hay gente que prefiere una plática sobre negocios, sobre oportunidades de negocios en el país o en el extranjero, o temas como el liderazgo, ¿no? Para triunfar en la vida y para conquistar el mundo, o temas climáticos, temas políticos. La plataforma, el púlpito de la iglesia, hermanos, debe de ser ocupado para que los pastores prediquemos la palabra de Dios. No hablar de cualquier tema, sí son temas útiles, sirven, tendrán sus momentos. Hay gente que lo que prefiere es contar chistes y hacer reír a la multitud. El momento de la reunión de la iglesia y el púlpito debe de usar para anunciar la palabra de Dios, para analizarla, para estudiarla, para ver cómo nos acoplamos, cómo esta, hermanos, nosotros podemos vivir conforme a ella, porque su enseñanza profunda, como le digo, trasciende, hermano. Su enseñanza profunda a nosotros nos hace madurar, nos hace crecer. Y tocante al tema que el día de hoy estamos mencionando, entonces el orden es apacentamiento para que venga el pastoreo. Y ese apacentamiento, como le menciono, tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos nutridos, que nosotros seamos alimentados. Porque cuando nosotros recibimos esta dieta espiritual, algo sucede en nosotros. ¿Sabe una cosa? Hay salud. Pero además de eso, hermano, junto con esa salud espiritual viene el descanso, viene el reposo, viene la fuerte confianza. Sabemos, estamos seguros de que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, y es el momento en el que constatamos cómo la mano poderosa del Señor se aplica a nuestra vida necesitada, a nuestra frágil existencia, a nuestros asuntos que necesitan la injerencia directa de parte de Él. Tengo un pasaje, y con esto, hermanos, voy a finalizar, que está en Juan 8:43. Dice, oiga, el Señor hablándole a la gente, hermano, y les dice esto. Les está preguntando y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Eso está en su Biblia, está con signos de interrogación. Y él da la respuesta y dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Interesantísimo esto. Yo creo que es para que lo toquemos en un tema por separado. Cuando él dice mi lenguaje, está hablando de la forma como él actúa, de la forma como él se comunica, de la forma como Él se da a conocer, de la forma como Él se hace presente, de la forma como Él trata de decirnos, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Pero Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y a veces estamos nosotros así, hermanos. A mí una cosa, pensando que estamos desamparados, que estamos solos, pero el Señor está con nosotros. Y esa incertidumbre viene precisamente como Él lo responde, porque no podéis, dice, escuchar mi palabra. Escuchar la palabra del Señor es muy importante porque la palabra del Señor es el alimento espiritual, hermano. Esta vianda espiritual que nos alimenta y nos fortalece, nos hace crecer y nos lleva al reposo y nos prepara para eso que usted tanto anhela y tanto necesita, el pastoreo del Señor, que Él venga a los asuntos específicos de su vida y de forma directa Él tenga injerencia en eso. Él que lo sabe todo, con su maestría, con su pericia, con su dominio, que Él venga, hermanos, a tomar el asunto que le preocupa. Eso es el pastoreo, y para ser pastoreados antes tenemos que ser, hermanos, apacentados. Que vamos a dejar esta meditación porque la brevedad del tiempo se necesita en estas reuniones, ¿no? Y entonces creo que la enseñanza ha sido ya expuesta y el mensaje ha sido dado. Vamos a hacer una oración. Le pido por favor que se una a todos en esta oración. Señor, en esta hora, venimos ante ti, Padre Santo, a darte las gracias por esta mañana, por este momento virtual en el que podemos tener este contacto con nuestros hermanos, Señor, los que están cerca y los que están lejos también. Te pedimos, Señor, que tu mano de poder sea sobre cada uno de nosotros para que tu palabra viva y eficaz, Señor, la podamos aplicar a nuestra vida necesitada. Nosotros somos seres que dependen de ti, somos almas con urgente necesidad de que tú actúes en nuestras vidas y en nuestros asuntos. Te pedimos, Señor, que este seguimiento que tu palabra enseña se pueda cumplir en nosotros y que a partir de ahora nosotros estemos constantemente siendo alimentados, siendo apacentados, para que el pastoreo tuyo, Señor, lo podamos
notar y pueda aplicarse en los asuntos importantes de nuestra vida, Señor, donde nosotros necesitamos que tú intervengas. Te pido por cada oyente, por cada familia que está presente en esta reunión y te ruego, mi Dios, que nos des a todos una semana victoriosa, una semana de provecho, una semana, por supuesto, con entendimiento de tus propósitos y de tus planes para nuestras vidas. Señor, todo esto te lo pedimos dándolo por hecho, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.